Saludos amigas y amigos, esto es El Faro Informativo. Bienvenidos a nuestro canal donde te mantendremos informados diariamente con las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. Hoy te contaremos cuáles son las piedras de tranca entre las negociaciones que se llevan a cabo entre el régimen de Nicolás Maduro y representantes de la oposición liderada por Juan Guaidó en Noruega y Barbados. Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo porque ya te lo contaremos todos. Así que ya vamos a desarrollar en unos segundos esta nota informativa. Pero antes de comenzar, permítanos como siempre agradecer tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Como sabrás, tras el levantamiento contra Nicolás Maduro impulsado por Juan Guaidó el 30 de abril, se han realizado diversos intentos de diálogo entre el régimen y la oposición, siendo los más recientes con la mediación de representantes de Noruega. A mediados de mayo, Maduro anunció que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, estaba completando una misión muy importante en el extranjero. Un día después, Guaidó informó que tenía enviados en Noruega para abonar las bases de un nuevo diálogo entre el chavismo y la oposición, pero la oposición no se prestaría para falsas negociaciones. Tras este encuentro, Maduro anunció que se habían logrado buenas noticias del proceso exploratorio iniciado en Noruega para entablar una mesa de negociaciones que construya acuerdos de paz entre las partes. Bueno, señores, sin embargo, representantes de la oposición calificaron el acercamiento como una fase exploratoria y señaló que no hubo reuniones directas entre ambas delegaciones. Han sido muchos los llamamientos a diálogo entre las partes por iniciativa de representantes de diversos países y organizaciones, como por ejemplo tenemos a México, Uruguay y Bolivia, que están llamando a reducir las tensiones y evitar una escala de violencia, además de devolver la estabilidad y la paz a Venezuela. La ONU, por su parte, llama pidiendo la disminución de tensiones y reclamando investigaciones transparentes e independientes de los incidentes y los disturbios registrados en nuestro país. La Iglesia Católica, a través de su máximo representante, el Papa Francisco, clamando por un diálogo que se realice, por supuesto, en un clima de paz y de justicia. La Unión Europea hace énfasis en la creación de un grupo de contacto por Venezuela, conformada por 8 países europeos y 4 latinoamericanos, con sus detractores, como lo ha sido la Casa Blanca de los Estados Unidos, quien ha rechazado cualquier mediación de diálogo que mantenga en el poder a Nicolás Maduro Moro. La oposición de Guaidó ha sido inicialmente negada al diálogo con Maduro, razonando que anteriormente se habrían hecho en diferentes contextos sin lograr ningún avance, que el resultado de cada caso ha sido más represivo, con Maduro aprovechando el proceso para fortalecer la dictadura. Entonces, entre intentos e intentos, ¿cuáles son los nuevos motivos que sirven de piedra de tranca para que estas negociaciones algunas se logren entre la oposición y el régimen? Bueno, esta vez uno de ellos se puede atribuir al planteamiento o no de elecciones con Maduro en el poder, en un ambiente nada alentador para la oposición venezolana. De nuevo en Barbados, Guaidó y Maduro negocian un acuerdo para conjurar la crisis de Venezuela en un ambiente nada alentador para los representantes de la oposición venezolana, luego de una ola de impactantes acusaciones hacia los escoltas de Guaidó que hicieron a los delegados opositores
mantenerse en el congelador y dudar su asistencia al nuevo llamamiento a ronda de negociaciones. Tal vez sucediera como Roberto Marrero, jefe del gabinete de Guaidó. Nuevas acusaciones hacia el personal de la oposición han surgido, partiendo de un nuevo del tráfico de armas, la cual era interpretada como una agresión más y una clara señal de que Maduro no quiere elecciones presidenciales, que es el punto crucial que está sobre la mesa. Pero no es una simple acusación más, ni viene de cualquier persona. Se trata del principal miembro del equipo negociador por parte de Maduro, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, quien calificaba a Guaidó de estar montando una olla, refiriéndose al montaje de mentiras. Rodríguez además señalaba a Guaidó de estar jugando un doble juego, de mostrarse al mundo como un supuesto demócrata, defensores de los derechos humanos, y lo que realmente son unos criminales golpistas que por un lado están en una agenda de diálogo y con el gobierno bolivariano, y por el otro persisten en una agenda violenta, persisten en la agenda golpista. Así lo afirmó Rodríguez durante esta entrevista. Demasiados señalamientos, acusaciones juntas, las cuales de cara al nuevo llamado en Barbados lo ponen en un terreno no de lo concreto, sino de dificultades. El tono de esta denuncia, la forma a vincularla a negociaciones, caldeando el ambiente, ya que estuvo tenso en la ronda anterior también realizada en Barbados. Los delegados de Guaidó abordaron el avión, pero lo menos que llevaban en el equipaje era optimismo. El discurso de Rodríguez es una señal evidente de que el régimen de Maduro va a Barbados dispuesto a no negociar el punto de las elecciones presidenciales, que es el asunto de la discordia, el elemento de las dificultades, un punto todavía más escabroso cuando se le coloca la siguiente coletilla, que pasa a ser el meollo del problema: elecciones presidenciales sin Maduro en el poder. Fundamentalmente, entre los objetivos de los representantes del régimen y la oposición en Barbados, destaca realizar elecciones en el 2020, antes de vencer el primer cuatrimestre de este año. Esta posición ha sido aceptada por el chavismo, según fuentes cercanas, con la condición de que se lleven a cabo elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Por otro lado, la delegación de la oposición ha secundado esta condición, pero con la exigencia de que fuera destituida la Asamblea Nacional Constituyente, a que a su juicio ha tomado funciones del Parlamento y ha impedido a los diputados ejercer sus funciones. En este punto podemos señalar una nueva y muy significativa piedra de tranca, pues si bien ambas partes acuerdan celebrar elecciones, la delegación de Guaidó exige la renovación del Consejo Nacional Electoral, a la que el régimen se negó rotundamente, alegando que son las mismas autoridades comiciales que permitieron que la oposición obtuviera la victoria en elecciones de la Asamblea Nacional. Más radical aún en la oposición del representante del Mazo Dando, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien señala que unas elecciones sin Maduro en el poder es de una vez renunciar, y asegura que el chavismo no renuncia, ni siquiera negocia. Por otro lado, el disidente del chavismo y expresidente de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, señala que Maduro busca una salida para él y los suyos, negociando con el agua al cuello, y por lo que sabe que terminará muy mal, no teniendo otra salida y utilizando el chavismo y las Fuerzas Armadas Bolivarianas para lograr alguna salida, manteniendo en el país algún tipo de presencia política, algo para sobrevivir. Elecciones con Maduro en el poder o sin él, con un mismo CNE o con nuevos actores con posiciones que para cada una de las partes no tiene discusión y marcan claramente las piedras de tranca actuales a las que se
enfrentan las negociaciones. La presión mundial se hace presente en estas negociaciones. Son muchos los intereses y marcadas posiciones. Es mucho lo que se está en juego. La cabeza visible de ambas partes de seguro son Guaidó y Maduro. Para el primero, ceder es borrar la línea de cambio político de los 3 pasos que comienza con el cese de la usurpación. Para el segundo, ceder significa entregar el poder, un antecedente político que marcaría la historia del chavismo y podría marcar el destino de Cuba y Nicaragua. Para los Estados Unidos no hay punto medio. Las elecciones deben celebrarse sin Maduro en el poder. Si acepta esta solución, la estrategia del no reconocimiento a Maduro se derrumba. Es la misma posición de Europa. Y en cuanto al Grupo de Lima, ¿cómo desconocer a Maduro para luego reconocerlo otra vez? La presión mediante sanciones continuas, y estas parecen ser las únicas efectivas de Guaidó contra Maduro. Las negociaciones apuntan que si el chavismo no cede, vendrán más y más duras sanciones, aunque el chavismo hasta ahora ha demostrado que le importa más seguir en el poder que lo que pueda seguir empeorando la crisis en el país. Por ejemplo, este 27 de julio, Donald Trump tendrá que decidir si renueva o no la licencia a las empresas petroleras norteamericanas para que sigan operando en Venezuela. Si no lo hace, Chevron tendría que irse del país, tendría que irse de Venezuela, y Chevron produce el 25% de la producción petrolera de un total de 750,000 barriles diarios. Con las marcadas posiciones de cada lado de cara a este nuevo encuentro de negociaciones, hay quienes se esperanzan en que la política es el arte de lo posible y plantear una tercera alternativa, que con un presidente ilegítimo y otro proclamado, Venezuela llega a unas elecciones con ninguno de estos dos personajes como candidato, lo que supondría como un claro candidato oficialista a un Héctor Rodríguez y la necesidad de una figura opositora que no tiene aún claro su representante. Se presenta un momento crucial en estas negociaciones con la llegada a Caracas del viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Rabiok, pudiendo Rusia y Cuba inclinar la balanza, dado que según rumores desde Washington, Rusia se inclina por una solución inmediata sin Maduro ni Guaidó, lo que deja otro punto difícil a solucionar. ¿Y quién se queda en la presidencia? Esto nos preguntamos todos. Un gobierno interino que prepare el camino a una elección sin que se presente ninguno de los dos actores principales. Según expertos, debería ser la acción a seguir, escenario que hasta el momento parece más una fantasía que una realidad. Pero tú también puedes opinar. Tu opinión también es importante. ¿Qué piensas tú sobre todo este escenario de estas negociaciones en Barbados y sobre todo de esta posición de si es Maduro, si es Guaidó, si sale Guaidó, sale Maduro y que haya un candidato, una tercera opción para Venezuela? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué merece para ti y qué solución crees tú que puede llevar todo este acontecimiento? Bueno, señores, tú puedes dejar tus comentarios acá en nuestro casillero. Esto es el Faro Informativo por el día de hoy, con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerdan activar la campana de notificaciones y darle clic a este video si te gustó. Chao, chao.